Muy buen tal. Gracias por estar aquí y por trabajar en este organismo y hacer este documento tan importante con el motivo de los 100 años del Secretariado Diocesano de Evangelización y Catequesis, que es un organismo muy importante. Es el brazo derecho del arzobispo para la dimensión de la evangelización y la catequesis en la diócesis, para atender a todos los agentes de pastoral, especialmente evangelizadores y catequistas, pero especialmente a todos los catequistas. Hermana, gracias. ¿Me podría decir su nombre completo? Mi nombre es Evangelina Ocampo Rivera. Muy bien. ¿Cómo fue que usted llega a esto de la catequesis? ¿Al CEDEC o a la catequesis? A la catequesis. A la catequesis por vocación. Yo desde joven en mi pueblo, Santa Cruz del Astillero, soy nativa de ahí, de Santa Cruz del Astillero, Jalisco. Desde la edad de los 12 años empecé a ser catequista de niños pequeños, de preescolar, y de allí nació mi vocación. Después, 3 años después de que yo inicié con estos niños de preescolar, fueron las hermanas catequistas de Jesús Crucificado de esta congregación a una misión a mi pueblo, y las traté. Me gustó su carisma, su misión, y sobre todo que se dedicaban a la catequesis, y de ahí yo solicité ingresar a la congregación, se me aceptó, y desde ahí nació mi vocación desde los 12 años con un grupo de niños de preescolar en mi pueblo. ¿Y después de esto seguiría con la congregación? De ahí sí, entré a la congregación, pasé 6 años de etapa de formación inicial, luego hice mis votos perpetuos y seguí trabajando en esto de la catequesis. Entonces, salí a varios estados a prestar mi servicio en esta misión, en esta congregación. Estuve en Coahuila, en el norte de Jalisco, es Puente de Camotlán, La Yesca, Amatlán de Jora, y de ahí me mandaron a Coahuila, Cuatro Ciénegas, Coahuila. De ahí estuve 3 años. Después estuve en Paso de Arena, Guerrero, Tierra Caliente, 4 años. Y después de estos 4 años regresé a la ciudad de Guadalajara, y estando como superiora general la hermana Ana María Rizo Hernández me pidió el servicio, me pidió que me integrara al equipo del CEDEC de Guadalajara, estando como coordinador. Entonces el padre Javier González, entonces me integré a este organismo, a este equipo, en el cual estuve 8 años. Durante este tiempo que estuve en el secretariado fue un tiempo de mucho crecimiento, de aprendizaje y también de comunicación, de mucha comunicación con los catequistas. Trabajé en el departamento de animación territorial, también trabajé en el departamento de elaboración de textos. Me tocó colaborar en la etapa primera de Paso a Paso con Jesús, y me tocó coordinar este equipo de libros, de textos para niños de 4 a 6 años. ¿De qué años me está hablando cuando usted llega al CEDEC? De los años 80. Aproximadamente... 81. 81. Sí. Y entonces 8 años a partir de ese momento. Sí, 8 años estuve ahí. Entonces le tocó esta reestructuración que estaba realizando el padre Chávez Botello. Sí, me tocó. Cuando empiezan los departamentos. Sí, me tocó con él. ¿En qué otros proyectos estuvo presente usted, hermana?
Estuve también presente en el proyecto de animación de decanatos, animación y formación de catequistas en los decanatos y en las vicarías. Ahí estuve también en ese departamento con un equipo y en elaboración de textos. En esos dos departamentos prácticamente fue donde fue mi servicio durante estos 8 años. Vuelvo a repetir, fueron años muy, muy bellos en los cuales yo me realicé mi carisma y mi misión en este equipo, en un ambiente de fraternidad, de amistad, de comunicación con el equipo del SEDEC. También fueron momentos de convivencia, de formación espiritual. Después de me tocó también trabajar estando como coordinador el padre Adán Juárez, y en los últimos años me tocó trabajar estando como coordinador el padre Antonio Godina. Muy bien, pero esto ya vendría a ser una segunda etapa. Sí. ¿De qué años estamos hablando precisamente? Estamos hablando ya de los años posteriores, o sea que yo estuve trabajando de los años 80 más o menos al 88, porque fueron 8 años. Y ya con Adán Juárez vendrá a ser después del 2000. Sí, después del 2000 ya estuve con el padre Adán Juárez. Y en esta segunda etapa, ¿en qué se involucró usted? En esta segunda etapa me involucré, seguí en el departamento de animación territorial, formación y animación territorial de decanatos y de vicarías, que fue el departamento o el equipo que de por sí, por gusto, yo pedí trabajar en él por el contacto directo con los catequistas en los decanatos y en las vicarías. Y en estas dos etapas, usted, estando dentro del Departamento de Animación Territorial, ¿notó ciertos avances en cuanto al trabajo que el SEDEC estaba realizando? Claro que sí, que iba caminando en proyectos más claros, en proyectos más concretos y sobre todo tomando en cuenta la realidad más concreta de cada uno de los catequistas en sus ambientes familiares, en sus ambientes personales, en sus ambientes de formación. En eso fui yo viendo el adelanto que ya se tomó más en cuenta, mucho más en cuenta la persona de cada catequista en su ambiente y en su realidad concreta. Y por eso de ahí vino luego el proyecto de hacer la casa del catequista, la librería del catequista, y que todo fuera con esa finalidad de atender de una forma integral la formación del catequista. En eso fue adelantándose y fue avanzando el proyecto del SEDEC, porque ya no solamente se tomaba el aspecto pedagógico, el aspecto formativo catequístico del catequista, sino el aspecto integral de la persona del catequista, en lo intelectual, en lo espiritual, en lo pedagógico y en toda la persona se fue tomando en cuenta más a toda la persona del catequista. Muy bien. El hecho de que usted tuviera contacto directo, que es lo que le gustaba trabajar dentro de este departamento, ¿qué es lo que usted inspiraba o trataba de lograr con los catequistas? Trataba de lograr que ellos amaran cada día más su vocación como constructores del reino y que amaran cada día más a sus
catequizando, si los tomaran en cuenta cada día más, los visitaran, los tomaran como personas importantes en su vida y en su crecimiento como agentes de pastoral. Eso era yo lo que me preocupaba mucho, y que cada uno de los catequistas se valorara a sí mismo y fueran valorados por los párrocos y fueran valorados, su trabajo y su ministerio catequístico fuera valorado por la misma iglesia y en sus ambientes de parroquias, de capellanías, de decanatos, de decanatos en todos las personas, y los obispos los tomaran muy en cuenta y los valoraran. Muy bien. Respecto a este trabajo de estar dentro de lo que fue la animación territorial, ¿cuáles fueron los, digamos, los topes con los que tuvo que trabajar usted para poder abastecer, crecer el proyecto? Pues que la diócesis cada día fue creciendo más y más y más, y no alcanzábamos, no era suficiente el equipo como para llegar a todos, y que algunos no eran bien atendidos como semanalmente, o que no acudían a las escuelas por algunas razones que se tenían en las vicarías, en los decanatos, en las escuelas de formación para ellos. Y también el otro obstáculo era el apoyo, el poco apoyo económico, espiritual y de reconocimiento de algunos o varios párrocos y sacerdotes hacia ellos. Entonces para mí eso era algo que a mí me preocupaba y me entristecía, y lo veía como un obstáculo, no alcanzar a llegar a todos, sino a una minoría. ¿Cuál fue su primer objetivo al entrar dentro del SEDEC? Mi primer objetivo fue el de ser un verdadero equipo, no solamente de trabajo, sino un equipo de vida, un equipo de vida y de trabajo. Y mi preocupación era llegar de veras a una conversión personal y a una conversión pastoral, para llegar a ser un equipo no solamente funcional de trabajo, sino un equipo de vida. Muy bien. Me gustaría que nos dijera cuál fue o cuál es su conclusión acerca de su participación dentro del SEDEC. Pues mi conclusión fue que fueron pues años de aprendizaje los que estuve, y mi conclusión es muy positiva en cuanto que el equipo, los elementos que entonces formaban el equipo del SEDEC eran personas muy valiosas, muy amistosas, y sobre todo los coordinadores que me tocó durante los 8 años eran personas que de veras amaban mucho a la catequesis y animaban mucho al equipo. Entonces esa es mi conclusión, es esa, de que fueron años muy felices para mí, vuelvo a repetir, de crecimiento, de aprendizaje, pero también de comunicación y de participación de mi misión y carisma, que es la catequesis, como catequista de Jesús crucificado. Muchas gracias.